Buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya son y 10. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Diálogo de Investigación. Los diálogos de investigación son un espacio de encuentro entre investigadores de la universidad, de fuera de la universidad, y nuestros docentes y alumnos para tratar temas diversos de la agenda de investigación sobre educación y otros temas que interesan a la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el tema que nos convoca es a 150 años de la primera ley educativa de la provincia de Buenos Aires, aprobada en 1875. Lo que nos convoca es el modelo político de gestión de la educación en la provincia de Buenos Aires. Para eso planteamos un encuentro con dos exposiciones un poco distintas, pero ambas referidas al mismo tema, centradas en la cuestión, no exclusivamente, pero de los consejos escolares, que es una de las interrogantes que nos interesa del modelo de gestión bonaerense. Por eso tenemos, en primer lugar, a la doctora Mariana Petiti, a la que le agradecemos un montón que haya aceptado estar aquí con nosotros, y ella es autora de varios textos sobre educación en la provincia de Buenos Aires, más bien, entiendo, centrados en el periodo peronista, pero ella ha escrito incluso un artículo sobre esta ley de 1875, por eso nos parecía muy interesante escuchar sus aportes, que son aportes que tienen que ver con la historia del modelo de gestión y de la ley. Y luego la exposición vendrá luego la exposición de Diego Martínez, de quien esperamos algo un poco diferente, que es una exposición sobre el funcionamiento actual de la gestión en la provincia de Buenos Aires y los consejos escolares. Vamos a empezar en ese orden. Vamos a empezar con Mara y luego pasaremos a la exposición de Diego. Mara es, como dije, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como investigadora independiente de CONICET, es directora del Instituto de Estudios Sociales UNICET-UNER y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entiendo que actualmente es docente en esa universidad. Publicó muchos artículos, más de 50 en revistas nacionales e internacionales, insisto, algunos de ellos absolutamente orientados al tema que vamos a discutir hoy, y actualmente investiga las relaciones entre nación y provincia en el campo de las políticas educativas. Así que sin más, muchas gracias, Mara, por estar aquí. Yo me voy a trasladar ahí para verte de frente, porque acá no te veo. No sé vale. Pero me pongo aquí y luego volveré para la siguiente presentación. La idea es más o menos media hora por exposición, para después abrir a las consultas o debates que haya aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Para mí, bueno, es muy importante este espacio para poder comunicar y conversar sobre las investigaciones que estuve realizando sobre historia de la educación en la provincia de Buenos Aires, ahí como mencionaba Luciano, y que ahora esas investigaciones, como bien decías, estoy en la provincia de Entre Ríos y las leo a la luz de las que estoy realizando sobre historia de la educación en la provincia de Entre Ríos, acá en el Instituto de Estudios Sociales, que tiene distintos equipos de investigación y uno está trabajando sobre historia de la educación. Hablar sobre la dimensión histórica de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires de 1875, la Ley 988, es hablar de la dimensión normativa, pero también de la dimensión política de la historia de la educación en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí un poco por lo que conversábamos previamente y escuchando la presentación, la idea era ir por ahí. Esto entendiéndolo y siguiendo a la antropóloga mexicana Elsie Rowell, ¿no? Lo que ella dice respecto a las leyes, que si bien no son simples representaciones de la realidad escolar, por supuesto, no es que a partir de las leyes entendemos la realidad escolar en el periodo que las leyes estuvieron vigentes, pero sí las leemos en tanto y en cuanto pueden reflejar, ella dice tangencialmente, preocupaciones y pugnas
coyunturales. Entonces, un poco eso es lo que nos interesa hacer en esta presentación a partir de un recorrido histórico de la Ley de Educación. Y hay cuestiones como la obligatoriedad, la gratuidad, el carácter laico o no de la educación, el lugar de la sociedad civil y del Estado, que es lo que aquí convoca, que se pueden estudiar a partir del análisis del texto de la ley, a partir del análisis de las reformas, de los debates que las precedieron a las legislaciones y también de los proyectos que se presentaron y que no prosperaron. Entonces, ante la propuesta de revisitar estos temas, armé una presentación que toma como base 4 trabajos. Uno, el que mencionaba Luciano, sobre continuidades y rupturas en la Ley de Educación, desde 1875 hasta la reforma de los 90. Otro sobre trayectorias de directores generales y ministros que escribimos con Laura Rodríguez, también en el largo plazo. Y después las investigaciones más específicas sobre el periodo del primer peronismo y luego otro trabajo que tengo también sobre políticas, instituciones y administración entre el 55 y el 66. Pero como decía, desde el año 2018 empecé a investigar sobre Entre Ríos y las diferencias que encontré en relación a la provincia de Buenos Aires me llevaron un poco a esto que comentaba Luciano en la presentación, ¿no? Sobre esta inquietud de estudiar el vínculo entre la nación y las provincias en materia de políticas educativas. Si bien, ¿no?, lo que implica estudiar la provincia de Buenos Aires por el peso demográfico, económico, político, por las dimensiones de su sistema educativo, yo lo advertía cuando empecé con estas primeras investigaciones, creo que no llegué a dimensionarlo hasta que me fui a vivir a otra provincia y empecé a investigar en otra provincia. Entonces, ver documentos sobre la educación en Entre Ríos me permitió dar cuenta de diferencias en lo que hace a la cantidad de grados, al estado de las edificaciones escolares, la titulación de los maestros, las diferencias salariales, la estructura del gobierno educativo y políticas orientadas a la psicología educacional, la orientación vocacional, educación preescolar, posescolar, que yo había trabajado en la provincia de Buenos Aires a fines de los 40, que recién comenzaba a verlas en la década del 60. Pero también trabajar desde otra provincia me permitió prestar atención a lo que sucedía en otros espacios en relación al vínculo entre esta ley que nos convoca y la ley 1420. Entonces, un poco hecha esta presentación, la idea es hacer un recorrido histórico, incluso yéndome un poquito antes de la ley de 1875 hasta la reforma de los 90. Si les parece, cuando más o menos falten 5 minutitos, me avisan como para mantenerme ahí en la media hora que habíamos dicho. Y hablar sobre la ley de 1875 es introducirnos enseguida en los debates sobre el carácter rupturista de esta normativa, ¿no? Que ha ocupado un lugar importante en quienes se han preguntado por la educación en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya haciendo como un recorrido rápido, tenemos que en 1939 Levene decía que esta ley cerraba una etapa en la creación de escuelas, en el sentido de que hasta entonces la creación de cada escuela era resultado de un esfuerzo agotador. Ya después, hacia 1968, Enrique Barba va a recordar que Casani decía que esta ley dividía en forma tajante la historia de la legislación escolar con la consecuencia de la ley 1420. Y en ese artículo, Barba señalaba que la ley colocó definitivamente a la provincia de Buenos Aires al frente de la educación nacional y que correspondió a la provincia llevar la iniciativa de ofrecer a la nación una estructura educativa coherente, ¿no? Centrándose en la obligatoriedad y la gratuidad que se incorporan a la ley 1420. Ya en la década de los 90, Pablo Pinó va a decir que esta ley cierra una etapa para dar comienzo a otra en la que el gobierno asume la educación como una cuestión de Estado. Lucía Lionetti, un poco después, va a decir que este carácter rupturista de la ley
tiene que ver con una mirada que pone el énfasis en los tiempos políticos, pero a ella le interesa enfatizar la escolarización de los niños y niñas en la campaña. Entonces va a señalar la ley como el resultado de un entretejido de acciones promovidas tanto por iniciativas particulares como públicas. Y ya en un artículo reciente publicado en la revista Anales de Educación Común, Arata también va a destacar el carácter rupturista de esta ley en relación con quienes han fijado el quiebre en la ley 1420. Bustamante Bismara también va a señalar esto, pero se va a centrar en los antecedentes, en el periodo que va desde 1860 hasta 1880, y también Laura Rodríguez analiza el periodo anterior, prestando atención a la educación de las mujeres, y ella trabaja sobre los artículos que escribieron Sarmiento y Juana Manso en la revista Anales. Ahora, hay una cuestión que fue menos señalada en relación a esta ley, que tiene que ver con la articulación con la Ley de Subvenciones Nacionales que se sanciona durante la presidencia de Sarmiento en 1871. Y la Ley de Subvenciones Nacionales va a estar debajo del texto de la ley de la provincia de Buenos Aires, que en el último artículo establece la ley de 1875, que la provincia acepta los beneficios de la ley de subvenciones nacionales. Y el artículo 2 de esa ley lo que decía era que iban a recibir las subvenciones aquellas provincias en virtud de que por leyes sancionadas en sus legislaturas destinaran recursos especiales para sostener la educación popular y explícitamente dijeran que se acogían a las subvenciones. Pero Buenos Aires no fue la única provincia que va a sancionar su ley de educación en relación a esta ley de subvenciones. También lo va a hacer en estos años la provincia de San Juan, la provincia de Catamarca, San Luis, Mendoza, Santa Fe, La Rioja. Y luego, entre 1882, entre el Congreso Pedagógico y la ley 1420 de 1884, las otras provincias van a ir dándose sus leyes, o en sus constituciones van a referir a la cuestión de la educación, teniendo en cuenta que en ese momento se estaba debatiendo, ¿no?, sobre todo lo que tenía que ver con el carácter de la enseñanza laica, la enseñanza religiosa. Pero volviendo a la provincia de Buenos Aires, un año después de que se sanciona esta ley de subvenciones, se presenta el proyecto de esta ley en el año 1872. En el año 1873, la provincia en su constitución dice que la legislatura va a dictar leyes para establecer y organizar un sistema de educación que tenga en cuenta la obligatoriedad y la gratuidad, que regule el gobierno escolar, y ahí ya en la Constitución se habla, ¿no?, de un gobierno conformado por una Dirección General de Escuelas, un Consejo General de Educación y consejos escolares de distritos. Y también una ley que dé cuenta de cómo administrar los recursos. En el año 74, con algunas modificaciones, el proyecto se aprueba en diputados y en el 75 se aprueba en el Senado. ¿Qué decía el texto de la ley de 1875? Bueno, la ley estableció la educación gratuita, pero a pesar de que el texto de la ley hablaba del carácter gratuito, se estableció el pago de matrícula. Pero eso es algo que también va a suceder en las leyes de otras provincias y también va a estar en la ley 1420. Al momento de la inscripción se debía abonar una matrícula anual por cada niño en edad escolar, con excepción de los pobres de solemnidad. Al principio era una matrícula de 10 pesos, pero Laura Rodríguez muestra que luego eso es modificado por las leyes de presupuesto y ya después aparece un peso de matrícula. Después, por otro lado, la ley estableció la obligatoriedad, pero la obligatoriedad tenía que ver más con la edad, que esto también es algo que sucede en las otras legislaciones, tenía que ver más con la edad en la que se debía concurrir a la escuela que con la cantidad de grados que se debían cursar. Entonces se dispuso una duración de 8 años para los varones y hasta los 14 años de edad. Y en el caso de las mujeres era hasta los 12 años de edad, eran 2 años menos para
las mujeres. Esto también se va a ir dando con algunas variaciones en las distintas provincias y se va a modificar en 1905. Ahora lo vamos a ver. Y en relación a la cuestión religiosa, la ley establecía la enseñanza de la religión, entendiendo que el Consejo General de Educación debía respetar la organización de la enseñanza religiosa, teniendo en cuenta las creencias de las familias que eran ajenas a la comunidad católica. Pero en 1890, ya después de la ley 1420, va a haber una resolución que elimina la enseñanza religiosa en el horario de clase. Y respecto al gobierno de la educación, esta ley lo que hace es unificar la administración de las escuelas en la Dirección General de Escuelas, que hasta entonces la administración de las escuelas era desempeñada por distintas instituciones. Entonces, lo que sucede con la ley es que va a articular, por un lado, una estructura de participación civil en el gobierno de la educación a través de los consejos escolares, cuyos miembros debían ser elegidos por los vecinos en los comicios municipales, con una organización que centralizaba las decisiones en la provincia. Entonces, las facultades técnicas y administrativas que tenían los consejos escolares quedaban compartidas con las facultades técnicas de la Dirección General de Escuela y del Consejo General de Educación. La organización y la forma de elección de los consejos escolares tiene particularidades según las provincias, o sea, la mayoría de las provincias se dieron leyes más o menos semejantes, pero hubo algunas diferencias. En algunos, la elección de los consejos escolares estaba a cargo del Consejo General de Educación. En otras provincias eran los municipios los que tenían esa función. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, y también esto sucede en la provincia de San Juan, los consejeros eran votados en las elecciones municipales. Después de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que se da en 1880, al año siguiente, las escuelas que estaban en la provincia que representaban a la ciudad de Buenos Aires pasan a la jurisdicción nacional. ¿Qué pasa con la legislación de esas escuelas? Las escuelas de la capital siguieron rigiéndose por la Ley de Educación de la provincia hasta que el Congreso Nacional dictara una ley específica que va a ser la Ley 1420, que va a tener jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre los territorios nacionales. Y tiempo después también sobre las escuelas nacionales que cree el Consejo en las provincias. En el año 1905 va a haber una reforma de esta ley, una reforma parcial de la ley, pero que va a implicar dos modificaciones importantes. Una, en relación a la obligatoriedad. La obligatoriedad se va a reducir de los 8 a los 12 años. Habíamos dicho antes era de los 6 a los 14 o de los 6 a los 12, ahora se reduce a 4 años para varones y mujeres. Es decir, a lo que eran las escuelas primarias elementales, que tenían desde primero inferior hasta tercer grado. Que eran las escuelas primarias superiores que llegaban hasta sexto grado, pasan a denominarse escuelas complementarias, empiezan a ser opcionales y dejan de estar financiadas por las rentas escolares. Y esto, en cierto sentido, también se relaciona con la gratuidad porque la matrícula de las escuelas complementarias va a ser de 20 pesos anuales. Y se instaba a quienes no pudieran abonar esa matrícula, pidieran ayuda a los gobiernos municipales. Del mismo modo, en 1905 es cuando se sanciona la ley Laínez, que establece, ¿no?, la potestad del Consejo Nacional de Educación de crear escuelas nacionales en las provincias, y estas escuelas también tenían como máximo hasta cuarto grado. Y si miramos la mayor parte de las provincias, las escuelas que van a estar en espacios rurales también van a tener como máximo hasta cuarto grado, pero muchas de ellas eran infantiles que tenían 1 o 2 grados. ¿Qué pasa con el gobierno escolar, con esta reforma de 1905? Esta reforma limitaba las funciones de los consejos escolares a la esfera administrativa. Habíamos dicho que los consejos al principio tenían funciones técnicas y administrativas, con esta reforma
se limitan a la esfera administrativa. Y el interés por restringir las actividades de estos organismos no es que surge ahí en 1905 cuando se da esta reforma, sino que tenía antecedentes. Ya en 1877, muy poquito después de que se sanciona la ley, Sarmiento, que había sido uno de los principales propulsores, ya iba señalando que en la práctica fallaban los resultados o faltaban en algunas localidades, decía, vecinos que interviniesen vivamente en el progreso de la educación, o había casos en los que no se sabe cuáles son los medios para impulsarlas. Esto sumado a que cada vez eran más frecuentes los proyectos para limitar las facultades de los consejos. Y cuando en 1889 se reforma la Constitución, hay una disminución de las facultades técnicas de los consejos, pero esto convivía con una ley que no había sido reformada. Entonces, un poco esto es lo que va a llevar a esa reforma de 1905, que entonces dijimos, deja en manos de los consejos las cuestiones administrativas y lo que son las funciones técnicas y políticas, inspeccionar, nombrar, contratar y dejar cesantes a maestros, ¿sí? Que era un aspecto central. Crear nuevas escuelas, determinar la ubicación, eso queda solo a cargo de la Dirección General de Escuelas y el Consejo General de Educación. Que esto se va dando en un contexto de disminución de las atribuciones de los municipios a cuestiones administrativas. Ahora hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de que las disputas y los favoritismos locales, especialmente en los distritos pocos poblados, ¿no? que esto se señalaba, influían en las designaciones, nombramientos, traslados de los docentes, que fue un argumento que intervino para esta reforma de 1905, no es algo que se fuera a resolver con el traspaso de estas funciones a la Dirección General de Escuelas y al cuerpo de inspectores, en tanto y en cuanto hay que tener en cuenta que no había una legislación que regulara la carrera docente. El estatuto docente va a ser algo mucho posterior, tanto en las provincias como en la nación. Entonces, un poco también lo muestra Laura Rodríguez en sus trabajos, ante la ausencia de un estatuto, los nombramientos dependían de quien estuviera en el gobierno y pasaba que ciertos maestros eran designados para cargos directivos y de inspección sin haber estado antes en el puesto inmediatamente inferior, que eso se va a modificar con el estatuto y la ley de estabilidad y escalafón docente. En relación, también hace otro cambio esta ley en relación a la educación religiosa, que un poco ya se venía dando, habíamos dicho en 1890, pero se omite. La educación religiosa se omite de la ley, no se habla de la cuestión en la ley de 1905. Pero a partir del golpe de 1930, la Iglesia va a ir ganando una creciente gravitación en la educación escolar y la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1934 introduce un artículo que habla de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia. Y en 1936 eso se establece con un decreto y en 1939 se sanciona como ley la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Y a fines de los 30 y principios de los 40 va a haber proyectos de reforma de esta ley, pero ninguno va a alcanzar consenso. ¿Qué pasa durante los años del peronismo? Si bien la ley se va a reformar recién en 1951, se dan una serie de modificaciones que luego fueron incorporadas al texto de la ley, en lo que hace centralmente a la obligatoriedad y al gobierno escolar. En 1944 se aprueba un proyecto que ampliaba la escolaridad obligatoria a 7 años, y se fijaba el ingreso a los 6 años de edad. Habíamos dicho que antes era a los 8, tanto para varones como para mujeres. Entonces, de esta forma, eso que decía la ley de 1905 se deja sin efecto. Y anteriormente se había eliminado esa división entre escuelas comunes y complementarias que establecía el Reglamento General de Escuelas.
En el 46, en abril del 46, se presenta un proyecto para reformar la ley de educación y ampliar la obligatoriedad escolar, entre otros cambios, pero ese proyecto no prospera. Pero sí que en mayo de 1946 el Consejo General de Educación introduce la obligatoriedad escolar de los 6 a los 14 años. Y eso repercute en la cantidad de escuelas que llegaban hasta sexto grado, que pasan de 784 en el 46 a 2.200 escuelas en el año 1952. Ahora bien, yendo a lo que es el gobierno escolar, durante los años del peronismo, el debate antes, ¿no?, de que se reforme la ley, estuvo centrado en los consejos escolares en relación a que había una superposición de funciones entre los consejos. Por un lado, entre los consejos y la Dirección General de Escuelas y el Consejo General de Educación, y por otro lado, superposiciones con la legislatura provincial, que tenía que ver con la elección de las localidades donde construir las escuelas, la designación de los maestros. Entonces, existía consenso en la necesidad de modificar el diseño institucional del gobierno educativo, pero el consenso se diluía cuando había que debatir sobre, bueno, qué tipo de reforma. Los legisladores de la oposición al gobierno peronista proponían descentralizar las funciones de la Dirección General de Escuela, dando mayores atribuciones a los consejos escolares. Era un retorno a la ley anterior a 1905, era como volver a antes de esa reforma de 1905. Desde el oficialismo, por el contrario, lo que se proponía era una mayor centralización. En el año 1949, con la reforma de la Constitución, se crea el Ministerio de Educación, que se separa del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y este Ministerio de Educación va a sustituir a la Dirección General de Escuelas, al Consejo General de Educación, y va a reemplazar a los consejos escolares, cuyas autoridades eran designadas en elecciones, por delegaciones administrativas que dependían del ministerio. Y en el año 1953, las delegaciones administrativas que tenían las atribuciones que seguían teniendo los consejos escolares, solo que lo que cambiaba era la forma de elección y claro, y modificaba una mayor centralización, pero esas delegaciones administrativas en el 53 son sustituidas por el cuerpo de inspectores, dependientes de la Inspección General de Enseñanzas, que ejercía la dirección y la conducción técnico-administrativa de los inspectores, controlaba su labor. Eso sucede en el 53. Pero, ¿qué pasa con la ley? Durante todo el periodo hubo distintos proyectos para reformar la ley de 1875 con la reforma de 1905, y finalmente eso se concreta en 1951. Ahora, cuando analizamos los distintos proyectos, los que no tuvieron lugar y el que finalmente se sanciona como ley, lo que vemos es que desde 1951, el que se aprueba como ley en 1951, modificaba en su totalidad a la legislación anterior, al cambiar cuáles eran los asuntos objetos de legislación. Entonces, un poco lo que decimos es que esta nueva ley, más que un punto de partida para transformar el sistema educativo, daba estabilidad legal a cambios que se venían realizando y expresaba los nuevos alcances del Estado. Entonces, con base en lo establecido por la Constitución de 1959, se incorporan reformas realizadas anteriormente. Por un lado, lo que tiene que ver con el gobierno de la educación, que se había dado este cambio con la creación del ministerio, entonces no se hace referencia en la ley al gobierno de la educación. Al sancionarse esta normativa, cuando miramos los debates, lo que vemos es que se dieron largas discusiones, tanto en diputados como en senadores, sobre las características generales del proyecto de ley, pero no se hablaba sobre los aspectos concretos. Y veíamos que para la oposición el problema de la ley residía en el espíritu y por lo tanto decían una modificación parcial no era suficiente.
Las principales críticas tenían que ver con la posición respecto al poder eclesiástico, que habíamos dicho que ¿no? Había educación religiosa ya desde la década del 30, ¿no? Esto se mantiene con el peronismo, bueno, había oposición en relación a esto, oposición en relación a la utilización de la escuela como difusión de la cultura política oficial y centralmente con el reemplazo de los consejos escolares por delegaciones administrativas. La defensa del oficialismo era que se trataba de una ley católica argentina y con sentido nacional. La dinámica de las discusiones no solo se basó en relación a lo que decía el texto de la ley propuesta, sino también en relación a las concepciones de la ley que estaba vigente hasta entonces. Pero para ir avanzando no me detengo en esa parte. Finalmente, la ley se sanciona con el número 5650 en el año 1951. El texto de esa ley se va a mantener sin modificaciones hasta junio de 1955, en el marco del conflicto entre el peronismo y la Iglesia Católica. Y ahí, bueno, la legislatura suprime el artículo que establecía la enseñanza católica y reforma la redacción de aquellos que referían a la misma. Apenas producido el golpe de Estado que derrocó al peronismo, como sabemos, ¿no? El gobierno empieza a borrar los símbolos peronistas, pero lo que encontramos es que el plan de desperonización no implicó importantes, ya tenemos que ir cerrando, voy 5 minutos, ¿sí? Sí. Perfecto. No implicó grandes transformaciones esta reforma de 1955, sino que la ley de educación se mantiene con una estructura similar a la que venía desde el gobierno anterior. Entonces, lo que vemos es que en lugar de ser reemplazada, solo fue modificada en aquellas partes que explicitaban la doctrina peronista. Las demandas respecto a la restauración de los consejos escolares no tuvieron al principio una respuesta favorable. Entonces, recién en 1958, con la reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vuelven a ser instaurados. En 1960 se sanciona una ley de consejos escolares que regulaba su composición, su funcionamiento y sus atribuciones, pero debido a la falta de recursos tuvieron algunos inconvenientes los consejos para su funcionamiento normal. Y después encontramos que a partir de 1958 se presentan en la legislatura numerosos proyectos de reformas, pero las tensiones al interior de los partidos antiperonistas que estaban en la legislatura dificultaban llegar a un acuerdo. Entonces, nuevamente aquí los puntos conflictivos tenían que ver con el gobierno de la educación y tenían que ver con los aspectos concernientes a la enseñanza de la religión. Después la normativa fue objeto de modificaciones puntuales, pero a la vez en ese contexto se dan algunos cambios, ¿no? Hacia fines de los 60, principios de los 70 se deroga la ley Lainez, se transfieren los establecimientos primarios y así llegamos a 1992 que la provincia de Buenos Aires, al igual que las demás provincias, recibe los establecimientos de enseñanza media que dependían de la nación. O sea, después de la transferencia de las escuelas primarias, se transfieren también las escuelas medias. Y a ello se suman las transformaciones que implica la Ley Federal de Educación en 1993, que pone fin a la Ley 1420 y establece una reforma del sistema educativo, estableciendo una extensión de la obligatoriedad escolar y transformando su organización. Entonces, ya con esto, para ir cerrando, en 1995, poco después de esto, la provincia sanciona la Ley de Educación 11.612 que reforma aquella de 1951. Pero entonces, lo que vemos es que esa normativa sancionada durante el peronismo recién es modificada en su totalidad en 1990, en el marco del proceso de reforma del Estado. Y que el texto introducía cambios
en el sistema educativo provincial con una estructura que quedaba formada, ¿no?, por educación inicial, educación general básica, educación polimodal y educación superior. Entonces, para cerrar, consideramos que la continuidad de la normativa aprobada en 1951, luego del derrocamiento del peronismo, expresa que era difícil volver atrás en relación a los cambios que se habían producido, ¿no? Que esta ley de 1951 institucionaliza un cambio en el concepto de la educación que incorporaba la enseñanza posescolar, especial, aspectos concernientes al ámbito cultural. Y lo que cambia con la reforma de 1990 entonces es el objeto de lo que se legisla, a la vez que esto también se había modificado en 1951. En cambio, los proyectos que se presentan en el medio y que no llegan a ser aprobados son proyectos que no afectaban las cuestiones a ser legisladas. Entonces, podemos afirmar que la sanción de la Ley de Educación, y ya con esto cerramos, en 1875, 1951 y 1995 concordó con cambios profundos en los objetos de la legislación que se dieron en el marco del Estado argentino y que en el año 2007, ya después de la sanción de la Ley de Educación Nacional, la provincia promulga la Ley 13.688 que aún está vigente. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Mara, por este interesante recorrido por las ideas y la legislación de la educación en la provincia. Entonces ahora vamos a pasar, te invito, Diego, que ya vengas contigo, a la ponencia de Diego, que se llama La educación en la provincia de Buenos Aires, los conceptos escolares, los desafíos actuales de un modelo de gestión. Diego es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y es profesor titular en diversas universidades, que incluyen la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos hoy convocados. También la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y cuenta con una amplia trayectoria en docencia e investigación en temas vinculados a instituciones educativas, sociedad y política. Así que, digo, sin más, pasamos a Luciano. Perfecto. Bueno. Bueno, no la veo, María Eva, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo aquí una serie de disparadores que no voy a utilizar porque sabía que vos ibas a plantear los ejes históricos del problema, pero me parece importante acompañar tu presentación con alguna incidencia sobre la Constitución de 1873 y la Ley de 1875, ¿no? En primer lugar, porque la Constitución de 1873 dedica un capítulo, digamos, al tema de educación, y eso es muy relevante, digamos, y ya allí prescribe un diseño institucional, ¿no?, que es el de la ley. Y ese diseño contempla cosas distinto a un ministerio, en el sentido que contempla que esa dirección general se ocupa de todos los temas de educación en provincia de Buenos Aires. Eso implica que excede y supera la gestión de gobierno. Datos alrededor de esa idea. La primera es que el director general tiene un mandato fijo de 4 años, que es propuesto por el Poder Ejecutivo, pero requiere acuerdo del Senado, una especie de figura distinta al resto de la estructura de ministerios, y además, en segundo lugar, desde el punto de vista administrativo, con la responsabilidad de la gestión en todas las áreas, no solo las cuestiones pedagógicas. La dirección general hace las escuelas, las mantiene, se ocupa, tiene presupuesto distinto al resto, tiene financiamiento autónomo. Entonces, ya allí aparece un elemento muy
El segundo es el Consejo General de Educación. Es decir, el director general preside un Consejo General de Educación, que es un órgano plural, en primera instancia con una designación de 8 miembros, y posteriormente fue de 10, pero ese cuerpo colegiado tenía en primera instancia a cargo el sistema y el director general presidía, y eso implicaba una mirada de debate, digamos, y pluralista alrededor de la problemática educativa. No llega a la experiencia, de la experiencia uruguaya, pero tiene una impronta, digamos, de que la educación supera claramente a los temas de la gestión de ese gobierno. Y el tercer aspecto es el tema local, el tema de los consejos escolares. María Eva hizo referencia muy clara sobre ese punto. Pero, sobre todo cuando ella hacía referencia a la participación de la sociedad civil, pero también está pensando en la complejidad de ese territorio, ¿no? Y entonces, cómo había que delegar, y si ustedes revisan la ley, yo ahora creo que lo he anotado en mi exposición, pero son 22 incisos que dedica a consejos escolares. Y tal como señaló María Eva, con mucha responsabilidad sobre la gestión de las escuelas y la supervisión de las escuelas. Ese es el gran tema que cambia en 1905. Por lo tanto, ese diseño, digamos, ha tenido una trascendencia, ha tenido, por supuesto, señaló ella muy bien, en el peronismo, un cambio, un paso a la idea del ministerio, pero en la vida educativa de la provincia de Buenos Aires, aquella impronta se mantiene. Es difícil hablar en la Argentina de eso con la cantidad de interrupciones institucionales que tuvimos. Pero yo voy a retomar un poco esa idea a partir de la transición del año 83 para explicar en qué momento estamos. ¿Las pasás vos o las tengo con la... Ah, perdón, sí, yo. ¿Cómo voy? Te lo pasamos. Sí, dale, dale. ¿Lo puedo quedar así? Sí. Dale. Ya se lo... Un poquito más. Ahí, claro. Entonces, con la derogación de la reforma de 1949 se regresa al espíritu de la Constitución de 1934 y se recupera la impronta se llega, digamos, al año 83 con la impronta de un formato de organización que respeta esa tradición, ¿no? Y el punto final de esta etapa es la reforma del año 94, digamos, ¿no? Que conserva aquel sentido, ¿no? De la dirección general, autárquica, digamos, que maneja su presupuesto. Eso es muy importante porque lo define en un lugar de muchísima complejidad. Ahora vamos a hablar sobre eso. Obviamente mantiene la estructura del Consejo General, digamos, cambia en el sentido de que el Consejo General ya no van a ser como aquel formato que tenía la Ley de Educación de 1875, sino que va a desempeñar una estructura doble. 6 consejeros son propuestos por el gobernador con acuerdo de diputados y 4 son electos de manera directa. En primera instancia, en el 94 no, esto es con la ley 13.000 del año 2007, digamos que los 4 consejeros son electos por los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente la discusión sobre los consejos escolares, ¿no? Que queda la figura de órganos desconcentrados. ¿No? Esa figura desmerece o desarticula un poco la idea de alto nivel de autonomía en el funcionamiento, porque órgano desconcentrado implica que son órganos dependientes, un director de consejos escolares, con la complejidad de que los consejeros son electos por los ciudadanos locales. Y esa es la tensión y esa es la conversación que seguramente ahora vamos a hablar aquí, con siempre el resguardo de los fondos específicos, ¿no? Que tanto consejos escolares como la dirección general tienen que preservar para mantener el espíritu de 1873 en la reforma de 1994. Pasa a la siguiente. Bueno, se mantiene entonces esta estructura. Avanzar. Bueno, la transición trae un montón de debates. En general, cuando uno
tiene que revisar cuáles son las condiciones de esos formatos transicionales, llaman la atención la cantidad de reformas que se producen. En el caso de la Argentina, por ejemplo, que es el más estudiado a nivel federal, es muy evidente. El Congreso Pedagógico del gobierno de Alfonsín, la ley federal del gobierno de Menem y la ley de educación del gobierno de Kirchner. Es decir, en menos de 30 años esa transición debate 3 cuestiones de fondo sobre su sistema educativo. Obviamente en las jurisdicciones provinciales también hay datos alrededor de esta idea, y en el año 83 se abre una serie de consideraciones que culmina, tal cual señalaba María, con la ley del año 2007, ¿no? En ese debate, digamos, se restablece en la gestión de Armendáriz la impronta de dirección general y se normaliza el Consejo General en 1984, recuperando aquella impronta, y se avanza en una serie de discusiones que obviamente van a tensionar, digamos, ese funcionamiento. Si esos consejos tenían que tener más autonomía o menos autonomía. Ahora vamos a conversar acerca de la circunstancia actual. Y bueno, obviamente figura central hoy de educación en la provincia de Buenos Aires, la sanción a fin del gobierno Armendáriz del Estatuto del Docente, en acuerdo, digamos, en el ámbito legislativo, una ley muy trabajada, la ley de consejos escolares en el mismo año, y por supuesto, bueno, con esos ejes son los que debaten ese primer gobierno transicional que es el de Armendáriz. Pasar así. Entonces, volviendo atrás, que es una cosa que quiero señalar antes de venir aquí, que es la reforma de la 11.612, digamos, la transformación de la EGB. Allí es una etapa muy compleja y los consejos escolares perdieron bastantes funciones, digamos, sufrieron limitantes, y fundamentalmente una que fue de alguna manera el paso a la desprofesionalización de los consejos, ¿no? Prácticamente quedó con el criterio de que la dieta de los consejeros pasó a ser solo de 2 sueldos básicos de la administración pública provincial. Eso es una cifra muy baja, ronda los 300.000 pesos actualmente, o la posibilidad de que sean docentes que usen su licencia, o sea, licencia sus cargos docentes para ejercer por 4 años el cargo de consejero. Con lo cual, esa circunstancia lleva a que muchos docentes van a ese cargo porque los ciudadanos no pueden trabajar con las tareas que tienen los consejos. Es un problema muy serio el que se produce con la reforma, y ahora vamos a conversar sobre algunos de los datos. Bueno, ¿qué pasó con la ley 13688, que es la que está vigente, ¿no? Obviamente el formato se mantiene, sobre todo a nivel director general y consejo general. La estructura del cargo del director general sigue 4 años con acuerdo del Senado. Lo del consejo queda, como les decía, en el formato de 6 consejeros son electos a propuesta del Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, y 4 son electos por los docentes de manera directa. Eso es lo que cambió con respecto a la ley de 1994. Eso requeriría que todos los años los docentes de la provincia de Buenos Aires deberían votar una nómina de 8 personas para que 4 sean electos por la Cámara de Diputados. Eso no sucede. Y la última elección se produjo hace 20 años. Los consejeros docentes se han mantenido en el cargo. O sea, esa figura institucional de participación directa de los docentes no se dio en el plano de la realidad. Y yo diría que la figura anterior, que era una manera indirecta de elegirlos, se elegía un delegado por cada municipio de la provincia de Buenos Aires, y luego 135 personas se reunían en La Plata para elegir a esas 8 personas, funcionaba bastante mejor que el esquema. Ahora, lo que cambia con la ley del año 2007 a nivel territorial es la incorporación en el rol de algunas figuras. Algo dijo María Eva, yo quería rescatarlo, que era sobre todo el tema de la supervisión. Nosotros teníamos en provincia de Buenos Aires, hasta la ley del año 2007, una estructura de supervisión donde los directores de nivel y modalidad tenían una responsabilidad muy concreta sobre esa supervisión. Es decir,
Los directores, los supervisores respondían de manera directa al director de nivel y modalidad. Entonces, un inspector de escuela primaria, digamos, tenía una cadena de supervisión que terminaba en el director de primaria. Con la incorporación de la ley 13688 se crea la figura de inspección general, que ha tenido, como señalaba María Eva, otras intervenciones en otra etapa. En esta consideración del año 2007, esa figura se vuelve clave, porque se establece el criterio por el cual va a haber inspectores regionales, se divide la provincia en 25 regiones, y un inspector jefe distrital. Ese inspector jefe distrital y ese inspector regional es designado por el director general con el criterio que la persona, por supuesto, tiene que ser supervisor, tiene que ser inspector del sistema, pero lo elige el director general, es decir, que elige 135 jefes distritales y 25 jefes regionales. Eso rompe un poco la estructura porque prácticamente el funcionamiento de la dirección general deja de funcionar por nivel y modalidad y pasa a depender prácticamente de inspección general. El jefe del sistema educativo a nivel local pasa a ser el inspector jefe distrital. ¿Cuál es el consiguiente problema? Es una figura pedagógica. Y ahora vamos a conversar un poco de la mayoría de los problemas que tienen las escuelas cotidianamente tienen mucho más que ver con el rol de los consejos escolares que con cuestiones pedagógicas. La demanda tiene que ver con cuestiones de infraestructura y problemas de índole más administrativo que pedagógico. Entonces, también se crea la Secretaría de Asuntos Docentes, que reemplaza a la vieja estructura de la Secretaría de Inspección, y que es por donde pasan todas las designaciones docentes, y estas tres figuras institucionales tienen la responsabilidad de gestión en el territorio. Y este es un cambio muy importante, que un poco es el desafío a pensar cómo están funcionando los consejos en ese contexto. Vamos a la siguiente. Bueno, este es el mapa de las regiones. Vamos a ver algunos datos para pensar algunos de los problemas. Dale. Bueno, este es el presupuesto. Ninguno de nosotros se dedica a la economía, pero es importante. Uno no puede pensar cómo funcionan las cosas si no mira esos datos. Esto para ver las variables históricas. En general, el presupuesto de educación está en provincia de Buenos Aires en un 25% del presupuesto. La cuarta parte del presupuesto de la provincia de Buenos Aires se invierte en el sistema educativo. Hay algunas variables, pero más o menos se mantiene en ese contexto. Si ustedes miran cuánto se gasta en personal en escuelas de gestión estatal, ronda también el 85% de esa inversión educativa. Y si ustedes se fijan, acá no se ve, pero bueno, gastos de capital, todos hacen un esfuerzo por decir que más, pero es el 1%. Lo que está en el medio de esto son las subvenciones que también el Estado hace a las escuelas privadas. Si uno suma, digamos, gastos en personal más subvenciones, siempre dan 97% de la inversión en el sistema educativo. Razón por la cual todo lo que las tres figuras anteriores tienen para resolver los problemas de las escuelas en la articulación territorial, se reduce a un presupuesto mínimo que es más o menos el 3% de todo el presupuesto de la provincia. Uno podría pensar que esto puede crecer, pero eso también tiene un limitante, razón por la cual la clave está en resolver muchos de los temas que suceden. ¿Pasás a la siguiente? Muchas gracias. Bueno, estamos sin presupuesto hace 2 años y por lo tanto tomé la última presentación. Esto es como una suma de datos nominales, digamos, pero vieron que el porcentaje más o menos se mantiene en el mismo estado. Podemos pasar a la siguiente. Y esta es la composición interna, ¿no? del presupuesto para ratificar el problema de qué dinero hay para resolver las cuestiones concretas en el territorio, ¿no? Entonces aquí tienen gasto en capital y gasto no salarial, y siempre da, aunque ha aumentado, pero siempre está debajo del 1%. Una planilla para ustedes. Son las cuentas, ¿no? Las cuentas que administran. Esta es la cuenta propia. Esto es un ingreso que por ley
tiene un goteo sistemático, digamos, el Ministerio de Economía envía todos los días, es un goteo de ingresos brutos que ingresa a los consejos escolares. Estas son cuentas específicas para distintas cosas que tienen los consejos escolares. Esto es alimentos. Esto es la cuenta SAE, el Servicio Alimentario Escolar, y esto es un programa nuevo post pandemia que se llama MESA, que son unas cajas de alimentos que se elaboran mensualmente y se entregan a las familias en los colegios. Yo no soy economista, le pedí a una chica que trabaja con nosotros en la oficina que me ayude a hacer las tortas, pero es bastante elocuente, ¿no? Fondos propios son, en algunos municipios, por ejemplo, hay uno que es cuando se hacen rifas y entonces una serie de organizaciones tiene que ir al consejo escolar, otras son las ventas, para todo lo que son las licitaciones por las cuales participan los proveedores, digamos, para que puedan participar en las licitaciones, es muy poco. Esto es enero-agosto, ¿no? Julio. Bueno, agosto no, está publicado así, pero es julio, ¿no? El cierre. Bueno, es bastante notable. Vamos a ver algunas de estas cosas ahí. ¿Puedes pasar la siguiente? Esta es la torta coparticipable, digamos. También no está puesto aquí, pero es la misma. El Ministerio de Economía es la publicación de agosto. El 9% de los fondos que transfiere la provincia de Buenos Aires a los municipios es fondo educativo. Fondo de financiamiento educativo. Eso es un fondo que reciben los municipios. Son fondos propios, con un origen pensado a la tarea de mantenimiento de la infraestructura escolar. La discusión es que esos fondos los administran los municipios y no la Dirección General de Cultura y Educación ni los consejos escolares. Es relevante ese fondo, digamos, es muy importante para los municipios, como lo ven acá, casi el 10% de la masa participable, digamos, y vamos a compararlo con lo que tienen los consejos escolares. Bueno, es esta. Disculpen porque la gráfica salió mal. Esto es fondo educativo. Este es el fondo compensador del año 2025 que administraron los consejos escolares. Como verán, digamos, la importancia de ese fondo para el mantenimiento de las escuelas es clara. Por lo tanto, cada vez más los municipios fueron tomando funciones de mantenimiento y financiamiento del sistema educativo por las dos razones, por este fondo y por la caída de presupuesto y de funcionamiento del recurso que administran consejos escolares. Si volviéramos a la gráfica anterior, prácticamente, digamos, la mayor cantidad de tareas de los consejos está vinculada a la prestación del servicio alimentario, porque eso implica la compra de los alimentos, la logística de su distribución, el control del personal auxiliar que elabora y distribuye el servicio alimentario en nuestras escuelas. Bueno, pasa a la siguiente. Esta es una cuenta se la pedí al secretario del Consejo Escolar. Fíjense la cantidad de rubros, cosas que el principio de la ley, yo no sé qué piensa María Eva, digamos, pero la idea de que haya cierta autonomía claramente se ha perdido. Que haya una cuenta para desagoste de pozos, limpieza de tanques, etc. Es como un control, esa es la cuenta CUF, ¿no? Es como tener un control, depende del Consejo todo el tiempo que tiene que estar llamando para que le liquiden esos fondos, porque el fondo propio es, digamos, el fondo compensador, que es el que tiene que tener, y está equilibrado. El CUF con el fondo de compensación, volver un poquito para atrás. Disculpame, ¿no? ¿Sí? Una más. ¿Ven que es casi lo mismo? Este es el que es propio y este es el que depende del director de consejos escolares que le va girando a medida que puede, que tiene o que decide cómo hacerlo. Entonces está demasiado equilibrado y esto es un enorme problema. Pasa un poquito. Volvamos a ver. Ahí estamos. Ahí. No, volvemos para atrás. Entonces, bueno, como pueden observar, es difícil de explicar que hay una cuenta de matafuego. Debería haber un fondo que administre los consejos y alguien, en todo caso, controlar que en las escuelas estén los matafuegos, pero que haya una cuenta específica de este es agua potable, ¿no? Todo lo que se compra, todo lo que es bidones que circulan por las escuelas de la provisión de agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
Esto demuestra el gran problema que es la pérdida de atributos y de capacidades institucionales que los consejos escolares fueron teniendo a lo largo del tiempo y se consolidó en la última. Pasar a la siguiente. Bueno, entonces, yo creo que es una figura importante. Voy a hacer alguna consideración al final de nuestra conversación, que debe ser cuidada y que desempeña tareas muy importantes más allá de la discusión de ser órganos desconcentrados que no tienen funciones técnicas. Tener en el territorio, además de supervisores y del secretario de Asuntos Docentes, personas que, un cuerpo colegiado que mire, observe y que piense en temas educativos, es importante. Por ejemplo, aquí tienen la gráfica, no se ve del todo muy bien, pero esto es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Aquí tienen los montos totales, ¿no? 15.000 unidades educativas, 20.000 unidades educativas, 5 millones de alumnos, aquí tienen gestión estatal y gestión privada, ¿no? Bueno, los consejos tienen casi 14.500 establecimientos educativos y administran 3.600.000 alumnos, y este es el dato, ¿no? Estos son los grados, ¿no? Las secciones son nuestros grados, ¿no? O sea, más de 150.000 grados. Esa es la responsabilidad de gestión. Obviamente, cuando uno mira este dato, esta es la prioridad, ¿no? Esta es la parte, bueno, lo de superior, que estos 3 renglones son lo que no se puede dejar de hacer nunca más. Y el resto es lo que se debería mirar. Fíjense algunos datos importantes que es, por ejemplo, adultos, ¿no? Si estamos hablando de 155.000 secciones, por ejemplo, adultos tiene 20.000 secciones. Es un dato muy relevante. Otros, formación profesional, que son todas la idoneidad técnica y preparación de personas que se hacen sobre, toda la tarea que está a cargo de educación técnica, son casi 9.000 secciones. Son números muy altos que cuando uno ve, digamos, por qué la cuenta de salario está tan alta, no es solo porque se lo lleva el nivel obligatorio, sino que hay otras áreas que también tienen una impronta importante en el sistema, y mirar esto en el territorio se vuelve clave, porque este dato así es difícil de comprender, uno necesita una mirada, tener un trabajo de detalle, que se vuelve muy importante tener estos organismos descentralizados. Yo tomé algunos. El viernes, cuando quedamos con Luciano, que yo le enviaba el material, por supuesto, hice un ejercicio. Este es un sistema que te permite ver algunos números, es arbitrario, no responde, pero conociendo más o menos cómo funciona, y fui a buscar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, este dato es, este es cero, ¿no? Este es cero. ¿Sí? Este es no sé por qué no dice cero. Tiene que aparecer algo. Bueno, este lo conozco de. Bueno, de lo tiene, este es un dato 2015, yo hice la simulación, porque te lo permite el sistema, una matrícula de 5.800 alumnos. Y cargos docentes, cargo docente es un cargo de maestra, un turno, digamos, o 10 módulos de secundaria, ¿no? Entonces, cargos docentes, menos de 800. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, seguimos teniendo la misma cantidad de alumnos, tenemos el doble de docentes. Entero la cuenta da que hay un docente cada 4 alumnos. Su sistema, digamos, habrá que revisar, hay un salto muy importante, estaba mirando en los últimos 2 años en este distrito. ¿En qué año O sea, fue esto? este es 2024. Esto lo pueden ver ustedes en la cuestión de simulación, después con los links, todo, lo pueden ver, se pueden jugar con esto, mirar, digamos, llorar, lo que quieran, digamos, pero sí, digamos, les permite comprender, ¿no? Y estos 3 son interesantes, ¿no? Cuántas instituciones, sobre todo, y mirar el dato de cuántas secciones y cargos hay. Esto es total de provincia de Buenos Aires, acá te sale la región educativa y acá te sale el distrito que vos querés, ¿cierto? ¿Y qué representa? Yo lo busqué porque iba mirando por este dato, ¿no? Que me llamaba la atención qué cantidad de porcentaje de la región tiene. Esta es la región más sobre representada, de más cargos docentes en función de la materia. Como ven, acá te da, históricamente, te da 1 cada 10, entonces las regiones del interior te da un poco más alto. Bueno, vieron algo acá, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, esta la conozco. Tengo muchos amigos
Entonces, Magdalena, ¿no? Lugar con no tantas dificultades de gestión, jóvenes y adultos, acá entran Planfines, todas las cuestiones. Es el 27% de la matrícula. Un distrito llama la atención, digamos, habría que, seguramente, desde supervisión, tener una tarea de relevamiento. Es cierto, aquí, bueno, llamé a Nero, a una consejera escolar, le pregunté si había pasado algo. No se crearon escuelas, no es que ese salto tiene que ver con una situación específica. Acá hay una cárcel que tiene cargos docentes que están incluidos acá, entonces puede ser que el dato en primaria esté un poquito más alto, eso porque es alto en primaria. El número eran 600 y pico de alumnos en primaria de adultos, pero bueno, fíjense ustedes cómo vos necesitas tener un trabajo territorial para poder llevar adelante una gestión tan complicada como es la de la provincia de Buenos Aires. Pasar al siguiente. Bueno, sí, ya estoy. Último caso, Rauch. Si ustedes miran Rauch, conocen el centro de la provincia, pensarían que la gente tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque a nivel secundario, digamos, la matrícula privada es el doble de la pública. Bueno, eso, en Rauch, que es un caso, el colegio secundario de Rauch no lo hizo el Estado, lo hizo la sociedad civil. Es un colegio al lado de la plaza y es el colegio secundario de esa ciudad, al que fueron todos, los que tenían dinero y los que no tenían dinero. Todos ellos, no es un colegio religioso, es un colegio laico, una sociedad civil activa, tiene unos 70 años de historia esa escuela allí, subvencionada, pero ¿qué hizo el sistema? Digamos, fue creciendo por afuera, con colegios secundarios mucho más periféricos que no son atractivos, y todas las familias, las que menos recursos tienen, quieren que sus hijos vayan a esa escuela y otra escuela agraria que también es privada. Son dos secundarias agrarias. Entonces, esto demuestra que en ese lugar ese crecimiento no tenía mucho sentido, que era preferible subvencionar esa escuela y que las familias pudieran y sostener esa integración social, porque además por la cantidad de alumnos que tiene el sistema, no tiene sentido dividir, ir en paralelo, porque estas no son escuelas rurales, son escuelas que dan a 5 cuadras de esta escuela, que es la escuela tradicional histórica de esa ciudad. Eso te lo resuelve ese trípode, ese triángulo entre el Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes y, por supuesto, el sistema supervisor. Por favor, una más. Bueno, después si quieren hablamos. El recurso es limitado, digamos, hay que trabajar con lo que tiene que resolverse. Estamos y coincidíamos todos que todo acto educativo virtual no todo es estratégico. A veces hay que revisar y hay que, su sistema que es inelástico. Creaste un servicio de FP una vez y se le enseña a la gente de esa ciudad cómo hacer plomería y hace 20 años que se sigue enseñando lo mismo. No, peluquería. Entonces, esas son las cosas que un sistema tiene que dar, digamos, cierta flexibilidad para resolver esos problemas. Es muy importante esa articulación a nivel local. Ahora vamos a hablar. Bueno, yo creo que, y esta es una opinión personal, hace años que la vengo sosteniendo, creo que no tiene sentido abrir una discusión de una reforma constitucional acerca del tema de los consejos escolares. Yo creo que están allí y tienen que ser respetados. Yo creo que hay que ir a un sistema de gerenciamiento en el territorio del sistema educativo, con alguien con responsabilidad concreta. Se administran muchísima cantidad de salarios, es muchísimo dinero, y creo que los consejeros escolares deberían participar en la definición de prioridades y tal vez algún mecanismo de auditar, digamos, a ese gerenciamiento, salir de la responsabilidad, buscar una forma de ser observadores calificados y que alguien tenga responsabilidad concreta de esto. Ya termino. Bueno, si quieren, pues lo hablamos. Dietas, licencias, la cantidad de incompatibilidades que hay para ser consejero escolar, todo eso se vuelve muy difícil si siguen teniendo la responsabilidad de la gente. Tienen un montón de problemas porque rinden por responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y reformulación de tareas. No encuentro experiencias exitosas de cuerpos colegiados que se dedican a tareas administrativas.
cuerpos colegiados son para auditar o para legislar. Es un enorme problema de gestión que tiene que ser resuelto. Bueno, la coordinación entre los tres actores es clave hoy con la ley vigente. Esto te permite resolver un montón de los temas. No me metí en temas pedagógicos, pero sí desplazamientos de docentes, sumarios que duran 7 años, 8 años, el sistema de licencias, mirar cargos, por ejemplo. Estamos hablando de la cantidad de cargos, son 500.000 en la provincia, vamos a ver, 30.000 cargos quedaron de la pandemia dentro del sistema educativo, y eso no hay una opinión concreta en el territorio de su funcionamiento. Revisión de servicios, distribución de fondos educativos, esto es clave. Ese fondo que administran los municipios, hubo una reforma en el año 2017 y se estableció que el 50% de ese fondo tiene que ir a infraestructura escolar. Lo que no queda claro es quién define eso. Lo que hacen los intendentes sí responden ante el Tribunal de Cuentas, pero no está definido desde el punto de vista concreto qué significa eso. Eso lo debería resolver la autoridad. Bueno, quedan varios temas. Avanza un poco más. Argumentos académicos, bueno, yo encuentro desde el parte Pendes, a mí me gusta Krasner, pensar que, digamos, yo creo que hay una importancia en la conformación institucional y hay una dinámica, una inercia que tiene que ser valorada, digamos. Yo creo también, me gusta esta definición de lanzar, digamos, de bricolaje. Se puede reconstruir funciones nuevas desde una cosa histórica con tradición. Hay argumentos para eso. Pasa al siguiente. Este es el empírico. Y para hacer un poco de humor y terminar con esto, yo los invito, les dejo mi teléfono. Nadie llama a un funcionario de educación para hablar de educación. Para lo único que te llaman es, como me llamaron hoy, que una maestra denunció a un consejero escolar porque no le llegaron los bidones de agua y entonces hay un conflicto. Entonces, te llaman solo por problemas. Entonces, eso demuestra que sin ningún lugar a dudas, digamos, la cuestión no funciona bien. Digamos, y por lo tanto, en vez de hablar de educación, nos pasamos hablando de los problemas que tienen las escuelas y sobre todo nuestros directores que están todo el día lidiando con problemas de infraestructura y problemas de salud. Gracias. Bueno, la idea ahora es abrir un poco para alguna pregunta, consulta, cualquiera de los dos. Está Mara nos está escuchando, así que dejo abierto. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, Mariana Luna, soy de la Universidad de Kobe, Japón, como investigadora de esta institución que está creciendo aquí. Una cuestión con el tema de los fondos propios. Usted mencionó rifas, ventas, otra cosa, pero ¿no hay algún mecanismo de algún aporte privado en fondos propios? Algo que cada región tenga que movilizar a través de su distrito escolar. Gracias. Incidiría presupuestariamente, ¿no? Digamos, estamos hablando de un problema muy grande, razón por la cual no veo que por ahí puede ser para una escuela puntual, y de hecho hay mecanismos de participación que en la provincia de Buenos Aires suelen ser casos bastante resistidos, ¿no? Yo siempre cuento de una experiencia en Tamayo, donde allí está Siderca, y financió una experiencia contraturno muy interesante, con no tanto dinero, y la escuela era una escuela de jornada simple, pasó a tener esta jornada en contraturno, era la escuela menos requerida de la ciudad, y pasó a ser la escuela más requerida de la ciudad, y es una experiencia concreta que demuestra que con mucho menos dinero, que a veces, por ejemplo, se está invirtiendo ahora con quinta hora, que no tiene ningún resultado positivo, sucede. Pero bueno, no, yo creo que es más un problema de revisar la gestión presupuestaria de ese recurso humano que se invierte, digamos, recursos humanos llama salario, y que pensar ese tipo de alternativas. Yo tengo una pregunta, primero para Mara y después para Diego. No entiendo, o me gustaría saber el argumento del por qué la sociedad civil en la gestión de la educación. Es decir, y entiendo que es un argumento madre, ¿no? Porque está en la Constitución y luego en la ley del 75. Si vos, Mara, me podés decir un poco para qué.
Y luego llevado ahora, estoy seguro que no es lo mismo, ¿dónde se reclutan las personas que van allí? Entiendo que tiene que ver con los partidos, pero supongo que los partidos reclutarán gente que tenga alguna idea de lo que está haciendo. Aunque vos acabas de decir, no se dedican a la educación sino a los bidones, entonces tal vez tienen que saber de bidones y no de educación. Pero bueno, esa es la pregunta. Gracias, Luciano. A ver si escuché bien, porque algunas partes escucho con un poco de dificultad, pero la pregunta es por cuál es el argumento de la participación de la sociedad civil en la educación. Exacto. Bien. Un poco tiene que ver con que eso que pasé medio rápidamente al inicio de la exposición, ¿no? Cuando se sanciona la ley y se piensa en un órgano de gobierno, si bien pareciera que a partir de ahí es como que, bueno, es un antes y un después, me parece que la respuesta a esa pregunta un poco está en lo que plantea Lucía Leonetti, sobre cómo eso se va constituyendo de manera articulada. Entonces, la sociedad civil participaba desde antes, la sociedad civil es parte del gobierno de la educación. Entonces, a la hora de constituirse, es difícil hacer esa decisión, lo mismo que entre lo público y lo privado. Es como que a veces que parece que fueran dos cosas diferentes. Entonces, a la hora de pensar esa ley, en los debates de pensar la ley, y particularmente la de la provincia de Buenos Aires, que decíamos, tiene la particularidad de que se van a elegir en las elecciones municipales, ¿no? A diferencia de otras provincias, yo creo que tiene que ver con esa trayectoria que ya había de que la sociedad civil estaba participando en la educación, porque en realidad el sistema educativo se va constituyendo a medida que se va constituyendo el Estado. Entonces uno dice, bueno, la ley de 1875, pero ya había escuela pública desde mucho antes, ¿no? Lo que hace esa ley es como ordenar el sistema educativo y hay por supuesto que hay disputas en relación a, bueno, quiénes van a tomar las decisiones. Entonces ahí la figura de los consejos escolares y estas tensiones que van a estar permanentemente, y lo vemos hasta el día de hoy, cómo la toma o sea, cómo está influyendo, por un lado, quién toma las decisiones técnicas, quién toma las decisiones administrativas y de dónde salen los recursos para ese sistema educativo. Me parece que, y muchas de las cuestiones cuando lo escuchaba a Diego, que se replican, ¿no?, de la provincia en relación a lo municipal, también lo podemos ver cuando pensamos el sistema educativo nacional y los vínculos con las provincias. Bueno, ¿qué decisiones tomaban los gobiernos provinciales y qué decisiones tomaba la nación? Porque la nación era la que iba a subvencionar, ¿no? Esta ley de subvenciones que mencionaba rápidamente, de 1871, uno dice, bueno, la ley de subvenciones, pero en algunas provincias lo que se estaba subvencionando eran 3/4 partes del sistema educativo. Y como vos mostrabas, los porcentajes, decía, bueno, históricamente esos porcentajes, que la mayor parte de los recursos van hacia los salarios docentes, y una provincia de Buenos Aires que invierte en educación un porcentaje de un 25%, es algo, ¿no?, que ya se puede rastrear anteriormente. Entonces, esa relación entre, bueno, si va a subvencionar la nación en algunas provincias, por ejemplo, se subvencionaba la mitad, en otras se subvencionaba 3/4, en otras se subvencionaba 1/3. Bueno, ¿qué decisiones tiene la nación sobre esa política educativa? Y ahí aparecen los inspectores nacionales. Y después las provincias diciendo, bueno, no, nosotros queremos tomar decisiones de nuestro sistema educativo, entonces por más que la nación aporte las subvenciones. Y después la nación diciendo, bueno, vamos a crear escuelas nacionales en los territorios de las provincias. Entonces, bueno, sobre esas escuelas nacionales, la provincia tenía, por supuesto, muy poca posibilidad de tomar decisiones. Entonces, creo que esa tensión, ¿no?, entre la toma de decisiones, las decisiones técnicas, las decisiones administrativas y de dónde provienen los recursos. Ahora eso, escuchando tu presentación, pensaba cómo esas disputas que vas señalando se fueron dando, ¿no?, en distintos momentos,
hubo esas etapas que iba tratando de señalar en la presentación de mayor centralización y otras de menor centralización. Pero eso, el tema, y algo que no conversamos, pero lo de las cooperadoras escolares también, ¿no? Cómo a partir de los 30 se empieza a impulsar la creación de las cooperadoras escolares, que coincide esa creación, bueno, con un momento de crisis económica, y también con la eliminación de las matrículas a nivel nacional. Esas matrículas de $1, que en realidad no era un monto muy significativo, y en parte uno de los argumentos para sacar la matrícula tiene que ver con eso, pero cuando se eliminan esas matrículas hacia fines de la década del 20, aparece la propuesta de la creación de la cooperadora escolar. Bueno, eso, no sé si más o menos respondí lo que me preguntabas. Tengo solo una pequeña duda sobre lo que acabas de decir. La estructura burocrática estatal educativa, porque yo entiendo las tensiones en la época de la que habla Diego, porque existe esa. En 1875, ¿es una estructura tal como para poder discutir si está bien o está mal que la sociedad civil participa? O, según lo que vos dijiste, la sociedad civil participa porque no hay otra. ¿Entendés? Esa tradición a la que vos aludís. Es el resultado de que, bueno, es así, no hay más. A ver si te entendí bien. O sea, que no había otra opción que participar pero sí cuando se... No lo sé, lo estoy preguntando, no es más una pregunta, ¿no? Yo, en otros aspectos del mundo de la Argentina de los años 60 y 70, hay muchas áreas donde una discusión sobre quién administra algo a veces es un poco una entelequia, como el sexo de los ángeles, porque no existe tal estructura burocrática capaz de hacerse cargo de aquello que se supone que se tienen que hacer cargo. Entonces, mi pregunta es, esa tradición de participación en la sociedad civil, ¿es porque hay una discusión valorativa? Qué bueno que la sociedad civil participe, o como dijiste vos, porque no hay otra, y entonces por ahí, y a medida que se va constituyendo una estructura estatal, entra en conflicto? No, se da la discusión, están los debates, la discusión, y por eso creo que las distintas provincias van tomando diferentes resoluciones en relación a cómo manejarlo. Yo no sé, María, vos qué pensás, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, la sociedad civil, lo que era la ilustración, en cada ciudad hay emergentes bastante potentes de entidades de bien público, sobre todo sociedad italiana, la sociedad española, el primer teatro, el primer club social. Hay en ese contexto, yo creo, y se nota mucho eso en el formato de los primeros consejos escolares, digamos, ¿no? Pero bueno, la que conoces más del tema sos vos. Pero eso es posterior a la ley, en general. Sí, bueno, pero previo a la ley Cerpeña ya hay un movimiento de construcción de ciudadanía. Yo creo que ahí hay un par de cosas que no conozco bien, pero supongo una tiene que ver con Sarmiento. Sí, sí. Eso está claro, que ahí hay una idea de cómo debería ser, pero derivada de su experiencia estadounidense y difícil de trasplantar. La otra, que no conozco, pero intuyo, que hay una reformulación del papel del municipio después de la década del 20, donde terminan los cabildos, y de ahí en adelante, bueno, tiene que aparecer alguna figura, ¿no? Y lo local como ámbito político, que había estado bloqueado durante mucho tiempo. Esto si me permiten alguna comentario, pregunta, duda, que es, a ver, uno tiene como ustedes reseñaron, una estructura de director general de escuelas, consejo escolar, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Pero en la ley 1420 antes de la ley 1420, inventan otra cosa, que es el Consejo Nacional de Educación, que tiene alguna similitud, porque el presidente del Consejo Nacional de Educación tenía acuerdo del Senado, pero una diferencia, centralizado, y con mucho mando, dominio de la inspección. Si alguno tiene idea de por qué
en la ley 1420 se innova con respecto, se inventa esta figura o se inventa en realidad en el 81, pero ¿por qué se inventa y no se traslada el formato de la provincia de Buenos Aires a la ciudad y a los territorios nacionales? Y sí, tiene que ver con Sarmiento y con que lo que termina triunfando ahí, o sea, Sarmiento no participa del Congreso Pedagógico de 1882. Un poco la propuesta era llevar a la ley ya estaba, o sea, cuando se va a sancionar la ley 1420, lo que yo decía también muy rápidamente al principio, ¿no? Se federaliza en 1880 la ciudad de Buenos Aires y bueno, todo ese territorio, las escuelas de ese territorio quedan sin ley, porque la ley era la ley de la provincia de Buenos Aires, entonces había que sancionar una ley para las escuelas de esa provincia, de la ciudad, del territorio federalizado. Entonces ahí es en ese marco. Para. Se cortó, ¿podés repetir? Repetimos, se cortó. Perdón. Cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, las escuelas que estaban en ese territorio que queda federalizado se quedan sin ley, digamos, la ley de educación de 1875 deja de tener jurisdicción sobre esas escuelas, digamos, pero se mantiene hasta que se sanciona la ley 1420. Ahí hay una discusión entre sí mantener una ley similar a la de la provincia de Buenos Aires, seguimos con la ley 988 y la replicamos también para las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, o se sanciona una ley diferente. En ese marco, la propuesta de Sarmiento era una ley similar a la que se había sancionado en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se convoca al Congreso Pedagógico Nacional en 1882 y ahí participan representantes de todas las provincias y ahí Sarmiento no tiene lugar en ese Congreso Pedagógico. Entonces, ahí se empiezan a armar los debates de lo que después no se va a debatir cuando se sanciona la ley 1420. Y en esa estructura de Consejo Nacional de Educación hay tensiones también entre la creación del Consejo en 1881, que va cambiando hasta que, bueno, con la ley de 1420 se termina implementando, digamos, legalmente el Consejo Nacional de Educación, que va a tener jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre los territorios nacionales, que era, ¿no?, lo que quedaba. Porque ¿qué decía la Constitución de 1853? Dice, bueno, la responsabilidad de la educación primaria es de las provincias. Y la Constitución del 53 dice, hay que garantizar, las provincias van a garantizar con sus leyes la educación gratuita. Cuando se reforma la Constitución en 1860, ya no dice gratuita. Dice, las provincias se van a encargar de sancionar sus propias leyes de educación. Entonces, ahí, desde 1860, la nación subvenciona a la educación. O sea, no es que las subvenciones empiezan con la ley también durante la presidencia de Sarmiento de subvenciones nacionales. Ya durante la Confederación hay subvenciones, durante el gobierno de Mitre hay subvenciones, solo que en 1871 se ordenan los porcentajes. Por eso ahí la cuestión de los recursos es fundamental. Y ahí se arma todo el sistema de inspección. Entonces la nación va a inspeccionar a las provincias y toda esa estructura se va a organizar con la creación de este Consejo Nacional de Educación, que claro, que va a ser diferente al Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires y sobre todo las figuras de los consejos escolares. Pero ahí todo eso se está debatiendo y se está discutiendo en esos años, en el Congreso Pedagógico y al discutirse la ley 1420. Diciendo lo de ahora, un muy interesante descripción, muestra un sistema que no es un sistema, que es una especie no sé cómo llamarlo, donde unos pagan los sueldos, otros pagan los arreglos de las escuelas, otros pagan los alimentos, otros pagan las construcciones, y si uno se pone en el lugar del director de una escuela, que tiene que remitirse el municipio para que le construyan tal cosa, al consejo escolar para que le manden los alimentos, al otro que le llegan los docentes,
a los inspectores, realmente, y después cada uno, sobre todo la dirección general, maximizar de lo que se ocupa. Yo nombro docente, vamos, nombremos docentes todo lo que... Parece una lógica donde los incentivos están puestos para que no funcione. No dije que los fondos de tanto el Fondo MESA como el Fondo SAE son fondos del Ministerio de Desarrollo Social, no son fondos del Ministerio de Educación, o sea, son fondos de otro ministerio adentro de escuelas que las escuelas no dejan entrar personal que no sea el sistema educativo con las tensiones que también esto te genera. Sí, coincido, está vinculado un poco a lo que comentó Luciana, es decir, los sectores escolares se los elige bajo distintos criterios. María Doble hace unos años escribió un libro que dice el codiciado cargo ad honorem. Y eso tiene que ver con que los consejeros escolares no cobran un sueldo, es así, tienen una administración de un recurso muy importante en la provincia de Buenos Aires, entonces una de las formas de reclutamiento va por ahí. Sobre todo en Gran Buenos Aires. El interior es distinto porque la verdad que son docentes, que también es un enorme problema, porque un docente no sabe hacer licitaciones para comprar alimentos. Y es un enorme problema. Entonces se creó la figura del secretario técnico, pero el secretario técnico es insuficiente. Pero el secretario técnico puede ser muy bueno en algunos lugares, es un cargo por concurso, no es tan bueno en otros, por eso yo hablo de la figura de un gerente de recursos humanos y infraestructura, con un salario como corresponde, que tome decisiones y que alguien lo audite. Digamos, esa auditoría la podrían llevar adelante los consejos escolares sin desarmar, digamos, tu tradición de funcionamiento, porque bueno, sí, salvo que venga una propuesta superadora a eso. Cada vez que venimos de parches en parches, también Lucas, es un poco la idea, ¿no? Cuando Dualde bajó esa condición, un poco lo degradó, terminó en ese sentido llevando a una situación que es la actual, ¿no? De esa no se volvió nunca. No hubo un debate serio luego de ese proceso del 94, ¿no? Que yo creo que tiene que darse. Pero a ver, sí, bueno. ¿Hasta qué? Porque ahí hay una cuestión de poder relativo, ¿no? ¿Hasta qué punto hoy hay un desplazamiento un poco, mucho, de cierta autoridad sobre el sistema educativo hacia los municipios? Muy fuerte, la infraestructura es muy fuerte, la presencia de los intendentes de las escuelas es muy fuerte. Y es un dato de la realidad, tenés que trabajar con eso, no podés no hacerlo. Es un gran error, primero porque tiene el Consejo Escolar, que es una figura de alguna manera anquilosada en aquel formato, ha perdido prestigio, no tiene edificio propio, alquilan lugares, no es que hay un lugar educativo donde está Inspección General, el Secretario Nacional y el Consejo Escolar, que sería lo lógico. Un edificio de administración de tu sistema, no lo tenés. Entonces, necesitas estar llamando, los intendentes, esto va a parecer un buen trabajo cualitativo, si vos los entrevistás, están cansados, porque ellos quieren con el fondo educativo hacer lo que ellos quieren. Y están todo el tiempo teniendo las demandas de los maestros que lo llaman, sobre todo en el interior, directamente lo llaman a él, y el Consejo Escolar le dice, no tengo fondos, entonces, yo lo mostré, este año se cayó el fondo compensador, se cayó porque no aumentaron la alícuota de ingresos brutos, eso es un fondo, son los contribuyentes descentralizados. Y eso se murió, y cayó, pero cayó en algunos lugares al 40%. Eso, bueno, te imaginás a quién llama, al internet. Yo me olvidé de agradecerte, Luciano, porque empecé, vos me apurabas y la invitación era a la universidad. Empecé a hablar y te pido disculpas porque tenía un tiempo acotado y no quería dejar. No hay problema, al contrario. Tenemos que ya ir yéndonos porque va a haber clases acá, un ratito. Bueno, yo voy a poner casi por todos. Quería agradecer a Maraema, a la que llamamos, yo la conocía, pero no me acordaba que la conocía. Me hizo acordar ella que la conocía. Te vi en revistas y en cosas que empecé a mirar, es obvio, sí. Así que muchas gracias, Mara, y muchas gracias, Diego, por la participación. Me parece que fue muy interesante. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Les vamos a estar mandando por mail las certificaciones de sus charlas, así que en algún momento.
Gracias. Adiós.